Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre el valor en uso. ¿Qué es el valor en uso? El valor en uso es un criterio de valoración contable que se utiliza en los activos, ¿sí? Y es el valor a día de hoy de los flujos de caja futuros que se esperan obtener. ¿Cuándo? Cuando se utiliza, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo en el funcionamiento normal del negocio de la entidad, o también en el caso de que éste se venda o se disponga de él de otra manera, por ejemplo, cuando hay un canje de activos, cuando existe la donación, ¿sí? Cuando se desincorpora, teniendo en cuenta su estado actual y estando estos flujos de efectivo actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo, ¿sí? Por ejemplo, qué tasa de interés o qué tipo de interés se utiliza, el tipo de interés, por ejemplo, en los de los bonos del Estado, ¿sí? Las actualizaciones de los flujos de efectivo se basan, o el criterio que toman los contables para valorar, se basan definitivamente en hipótesis razonables y evidentemente al momento de cuantificar se tiene que tomar en cuenta cierto grado de incertidumbre porque estamos hablando de flujos de efectivo futuros. Por eso es que se tiene que tomar siempre al momento de calcular el valor presente o valor actual, que es la fórmula que se utiliza, la fórmula matemática financiera que se utiliza para hallar el valor en uso de la propiedad, planta y equipo, por ejemplo, es la fórmula de valor actual, ¿sí? Entonces, la tasa de interés que se va a aplicar al considerar que existe incertidumbre, ¿sí? Porque estamos hablando de flujos de efectivos futuros, pues esa tasa debería tener el menor riesgo posible, ¿sí? O sin riesgo, de hecho, la tasa de mercado debería ser mercado sin riesgo. Hoy en día, el mercado sin riesgo estaríamos hablando, por ejemplo, de bonos del Estado, ¿sí? El tipo de interés de bonos del Estado. ¿Cuándo se va a utilizar el valor en uso? El valor en uso se va a utilizar para determinar, por ejemplo, si la propiedad, planta y equipo tiene deterioro, ¿sí? ¿Por qué? Porque este criterio se compara con un valor razonable, se determina el importe o valor recuperable del activo y se compara el valor recuperable con el valor según libros. Entonces, dentro de este cálculo que se hace, se emplea el valor en uso, ¿sí? Vamos a ver la aplicación del valor en uso mediante dos sencillos ejemplos. El primer ejemplo es: una empresa tiene un activo cuyo precio de adquisición fue de 65.000 unidades monetarias. La vida útil de ese activo es de 5 años y su amortización acumulada, hablamos de amortización acumulada, por ejemplo, si estamos en España, si estamos en Latinoamérica, hablaremos en el caso de la propiedad, planta y equipo de depreciación acumulada, pero el concepto es el mismo. Al finalizar del tercer año es de 26.000 unidades monetarias. Los flujos de efectivo que se esperan conseguir en los 2 años que le queda de vida útil, recuerden que la vida útil es de 5 años, son para el año 4, 6.500 unidades monetarias y para el año 5, 5.000 unidades monetarias. La tasa anual de descuento sin riesgo es del 4%. ¿Cuál es el valor en uso de este activo al final del tercer año de la vida útil? Estamos hablando de un periodo 4 y 5, ¿sí? Que son los 2 últimos años de la vida útil de esta propiedad, planta y equipo. El flujo de efectivo esperado en unidades monetarias de este periodo 4 es de 6.500 unidades monetarias para el año 4 y para el año 5, 5.000 unidades monetarias, ¿sí? A esto es cuando se refiere el concepto, cuando nos indica que se tienen que utilizar hipótesis razonables para determinar estos flujos de efectivo, ¿sí? Y se debe considerar, por supuesto, grado de incertidumbre. Por ello, cuando se calcula el valor actual o presente para determinar el valor en uso, se utiliza una tasa de mercado sin riesgo. Aquí no es más que matemáticas financieras, jóvenes. Tenemos aquí los periodos, los 2 últimos años de la vida útil, tenemos los flujos de efectivo, ¿sí? El tipo nominal anual es de un 4%. Los flujos de efectivo son anuales, la periodicidad o la tasa es anual, por ello no tenemos que hacer ningún tipo de conversión en tasas, simplemente el tipo de periodo tasa vamos a hallarlo dividiendo el tipo de interés, el tipo nominal de interés entre esa periodicidad.
Profesora, ¿cuándo podría variar? Si, por ejemplo, los flujos de efectivo son anuales y la tasa, su capitalización es trimestral, semestral, bimestral, allí la periodicidad cambiaría y tendríamos que considerar ese tipo nominal anual, llevarlo a la periodicidad que nos indique el ejercicio, una periodicidad trimestral, una periodicidad semestral, ¿sí? En este caso, repito, el tipo de periodo es igual al tipo nominal anual porque la periodicidad es la misma. ¿Qué tipo de fórmula utilizaríamos en este caso? ¿Qué fórmula financiera de Excel? VNA. VNA. Sí, abrimos paréntesis donde la tasa, vamos a utilizar tipo de periodo tasa que es de 15, colocamos punto y coma y vamos añadiendo valores. Recuerden que esta fórmula de VNA admite hasta 254 campos como valores, ¿sí? En este caso solo tenemos dos, el flujo de efectivo para el año 4 y el flujo de efectivo para el año 5. ¿Okay? Cerramos paréntesis y vamos a tener que el valor en uso de este activo al finalizar el tercer año de vida útil es de 10.872,78. En este caso nos da euros la fórmula. ¿Por qué? Porque es una fórmula financiera y nos va a arrojar un valor monetario. Como nosotros siempre trabajamos en unidades monetarias genéricas, ¿okay? Elimino la parte de euros y dejo este monto así como si fuera número. ¿Ok? Entonces el valor en uso es al finalizar el tercer año de la vida útil de 10.872,78 unidades monetarias. ¿Para qué va a servir ese 10.872,78? Posteriormente podría determinarse el valor recuperable, ¿sí? Y se compararía el valor recuperable o importe recuperable con el valor según libros, que hallaríamos restando los 65.000, que es el precio de adquisición, menos la amortización o depreciación acumulada al finalizar el tercer año, ¿sí? Hallando ese valor según libros y teniendo el monto de valor en uso, nos faltaría el valor razonable, que no lo está dando este ejercicio porque este ejercicio no consiste en calcular deterioro, pero sí podrían con estos datos, con este dato de valor en uso y con el dato del valor según libros más el dato de valor razonable, sí podríamos determinar si hay deterioro de la propiedad, planta y equipo o no. Repito, en este ejercicio únicamente nos vamos a limitar a hallar el valor en uso. ¿Qué fórmula financiera utilizamos? La fórmula de valor presente o valor actual. ¿Ok? Y usamos la FO específicamente porque hay varias fórmulas de Excel que nos pueden servir para determinar el valor presente o valor actual. En este caso utilizamos VNA. ¿Por qué VNA? Porque tenemos flujos de efectivo que son diferentes, pero son equidistantes porque son anuales todos. Estos dos flujos de efectivo son ambos anuales. Y tenemos un tipo de interés de descuento, que este tipo de interés es constante. Entonces, cuando los flujos son distintos, pero son equidistantes y la tasa de interés es constante, se utiliza la fórmula financiera de Excel VNA. Vamos con un segundo ejemplo de valor en uso para la propiedad, planta y equipo. Nos indican: la entidad ZT, compañía anónima, tiene una maquinaria adquirida por 55.000 unidades monetarias. Durante los próximos 3 años va a arrendarla por 20.000 unidades monetarias según la siguiente distribución anual. Fíjense que nos dan una distribución, nos indican 3 años, año 1, 2 y 3, y el valor de arrendamiento en unidades monetarias. Si ustedes suman estos tres valores, los tres valores dan las 20.000 unidades monetarias. Finalizado el contrato el tercer año, la empresa tiene la intención de vender la maquinaria por un precio que estima que será de 40.500 unidades monetarias. Se considera un tipo de interés de mercado sin riesgo del 2% y nos piden hallar el valor en uso de la maquinaria. Entonces, fíjense, para nosotros hallar lo que sería el cálculo del valor en uso de la maquinaria, tengo esta tablita, ¿sí? El tipo nominal anual es de 2%, que es la tasa de interés de mercado sin riesgo. La periodicidad es anual. Los pagos de ese valor de arrendamiento son anuales, ¿sí? Por eso es que estoy colocando como periodicidad 1. Por ello, el tipo de periodo tasa es igual al tipo nominal anual.
Si el tipo nominal anual fuera un porcentaje, pero las cuotas de arrendamiento fueran en periodos diferentes anuales, por ejemplo, semestrales, trimestrales, tendríamos otra periodicidad, no sería uno, ¿sí? Y en ese caso sería diferente el tipo de periodo o tasa. Tenemos tres valores. El valor 1, 5.500, el valor 2, 6.500. Y ustedes podrían preguntar a la profesora por qué en valor 3 colocó 48.500. Porque voy a sumar el valor del arrendamiento, que es 8.000 del tercer año, más los 40.500, que son los que se esperan obtener por la venta de esa maquinaria justamente el mismo año. En el año 3 se cobra el arrendamiento y además se espera vender la maquinaria. Por ello, el flujo del año 3 va a ser la sumatoria del arrendamiento, de la cuota de arrendamiento, más el monto esperado por la venta, ¿sí?, de esa maquinaria. ¿Qué fórmula utilizaríamos acá para resolver esto? ¿Qué fórmula financiera en Excel? La misma que en el caso anterior, VNA. ¿Por qué VNA? Porque tenemos una tasa de interés constante, ¿sí? Tipo de periodo tasa es constante, es 2%. Y tenemos unos flujos que son distintos, pero son todos equidistantes. ¿Qué significa equidistantes? En este caso son todos anuales, ¿ok? Entonces, fórmula de VNA, abrimos paréntesis, la tasa sería tipo de periodo tasa 2%. Primer valor 5.500, punto y coma. Segundo valor 6.500, punto y coma. Tercer valor 48.500 y cerramos paréntesis, ¿sí? Obtenemos un valor en euros. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula financiera. Como aquí estamos trabajando en modo genérico con unidades monetarias, yo coloco aquí número y mis dos decimales, ¿sí? El valor en uso de la maquinaria es de 57.342,39. ¿Pero por qué da ese monto tan alto? Porque se está considerando ese valor de 40.500, ¿sí?, que es el monto esperado por la venta, ¿ok? Por eso es que el valor en uso es tan alto, ¿sí? No estamos considerando nada más los valores de arrendamiento, sino que también se está incluyendo ese valor esperado por la venta de la maquinaria. ¿Y se debe incluir? Sí, sí se debe incluir porque está considerado dentro del concepto de valor en uso de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Jóvenes, cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.